¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a El Discurso. El día de hoy estamos con mi compañero Jorge Bermúdez. Él es ingeniero ferroviario y trabaja en China Communication Construction Company, que es una de las empresas que está realizando el Tren Maya. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola José Juan, buenos días, qué gusto verte. Todo bien, todo bien. Aquí la vida sigue pasando, el trabajo sigue llegando y tratamos de ser los mismos a través del tiempo, pero pues las situaciones cambian. Y quería preguntarte, para iniciar, ¿qué es el Tren Maya? ¿Qué es este megaproyecto? Bueno, el Tren Maya es un gran proyecto de infraestructura ferroviaria que su mayor finalidad es poder conectar los pueblos, desde el estado de Chiapas, pasando por Tabasco, Yucatán, Quintana Roo. Eh, Va a tener un boom turístico muy importante para la zona. Si la zona ya por sí misma es muy importante turísticamente hablando, con esto del tren pues se va a disparar aún más, al mismo tiempo que el tren también va a poder ser utilizado para el transporte de las comunidades y de todos los pueblitos muy pequeños que atraviesan en cada estado. Va a tener mucho crecimiento económico. Estos pueblitos que antes nadie sabía de su existencia, ahora resulta que algunos de ellos tienen paraderos o estaciones de tren y pues bueno, hasta un turista de Suiza va a poder llegar a un pueblito en lo más profundo de Tabasco, cosa que antes era muy difícil y con el tren pues la verdad es que va a facilitar, va a proporcionar más seguridad para el viajero y sobre todo la derrama económica que va a haber en toda la zona pues es impresionante. Si ya ahorita que estamos todavía en la construcción, se está viendo cómo se están activando las diferentes economías en los pueblos. Pues es muy interesante ver ese fenómeno. Ok, ¿y cómo funciona la parte de la licitación? ¿Cómo una empresa logra estar ahí y cuántas más empresas, por lo menos en el nivel ferroviario, se encuentran involucradas? Bueno, las dos empresas principales que entraron como consorcio, la MAT se llama, son China Communications y Mota Angel. Y son tres empresas más hermanas mexicanas que están dentro de este consorcio. Eh, en su mayor parte, pues el proyecto lo tiene tanto China Communications como Mota Engine. Digamos un 60%, 40%. Y un 10% distribuido con empresas mexicanas. 50, 40, 10. Sin embargo, pues, ¿eh? Que tienes esos números bien claros, digo. Sí, 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 más, es que no estoy tan seguro, pero sé que hay empresas mexicanas también participando, obviamente por la tecnología que se requiere para hacer las vías, por los métodos que traen pues son algo muy distinto a lo que se tenía acostumbrado en México, el poner vía a la antigua o como siempre lo hemos visto para un tren de cargas en el resto del país es muy distinto para lo que se va a hacer en este tren de pasajeros. Se trae una máquina especial que solamente, bueno, la operan chinos y, y la curva de aprendizaje para todos los ingenieros que ahorita estamos trabajando dentro de estas empresas, pues es muchísima porque de repente te encuentras con que hay un nuevo método y nuevas tecnologías para hacer vía, donde antes te llevabas para poner vía 1 kilómetro un mes, ahora te llevas 1,5 kilómetros por día. Entonces, eh, todo esto sí, sí, sí es un contraste, sí te impacta y dices, ¿dónde estás parado tú como ingeniero? ¿Cuáles son tus oportunidades para tú crecer, aprender y poder traer esta tecnología no solo ahorita en este proyecto en el sur, sino después más adelante replicarla en el resto del país y poder tal vez es un sueño muy, muy mío, pero tener un México pues donde todos los pueblitos puedan estar conectados por el tren y por un tren de pasajeros que de verdad aporte seguridad y cierto confort al usuario. Bueno,
eso realmente yo lo veo, suena como tú dices, como un sueño guajiro. Sí, Bueno, en Europa sabemos que la gente se mueve a través de trenes, o sea, de país a país. No quiero hacer una comparación así directa es. con Europa porque sabemos que tiene sus diferencias, pero es algo que tiene sus precedentes también. Sí, bueno, te voy a decir, la verdad es que yo a veces me detengo un poco cuando hago estos comentarios, porque igual como tú dices, no quisiera hacer una comparación directa, pero si has tenido la oportunidad de estar en países europeos, te das cuenta que hasta en países europeos también hay pueblos muy pequeños, con condiciones de vida y calidad de vida muy distinta a lo que vemos en Latinoamérica, pero lo impresionante en sí es la infraestructura que llega hasta esos lugares lejanos y más escondidos de esos países. Eh, y pues sí, sonará como un sueño guajiro, pero ahorita está iniciando aquí en el sur de México, así como un día te levantas en Barcelona, comes en Madrid y terminas cenando en frontera con Portugal, en un pueblito pequeñito llamado Cáceres, en Extremadura. Algo así me imagino que va a pasar aquí en México en un futuro no muy lejano, que tú amanezcas en Ciudad de México, comas en Veracruz y termines cenando en Mérida, Yucatán, por ejemplo, y todo en un solo día con un tren, pasando por cientos y cientos de pueblos pequeñitos. Oye, pero realmente ya estoy yo enamorado de la idea. Oye, y vi que van a hacer un proyecto, bueno, no sé si es realidad, pero que un tren que conecte Ciudad de México con Querétaro. Sí, bueno, ese proyecto, la idea de hecho surge desde el 2016, si no me equivoco. Hubo por ahí creo que contratiempos y no se llevó a cabo en esa época, pero ahorita, por ejemplo, con lo del tren, sí también he escuchado que la idea pues es empezar a conectar el resto del país con esta infraestructura que se va a generar aquí en el sur. Eh, no va a ser cosa de 4, de 5, de 6 años, va a ser cosa tal vez de 10, 15 años para que empecemos realmente a ver esa conexión de la que tanto se habla, pero la idea es esa, conectar de repente Veracruz con Ciudad de México, con un tren de pasajeros, porque de carga ya lo hay. La primera línea que existió en México en 1880, 1840, cuando se empezó a planear, fue Veracruz, Puerto, Ciudad de México. Y ahora eso en ese entonces sí hubo tren de carga como tal, hubo tren de pasajeros combinado con tren de carga. Luego después de un tiempo ya a mí no me tocó, pero sí, si le pregunto a mi mamá, a mis abuelos, que ellos tuvieron la oportunidad de viajar de Veracruz a Ciudad de México en tren, en vagones de pasajeros. Eso se acaba en una determinada fecha y lo que te ha tocado ver a mí, a ti, a mí, es un tren de cargas, el que pasa por Querétaro, el que pasa por Ciudad de México, por Puebla, por Veracruz, por Chiapas. Entonces, ahorita volver a regresar a tener la oportunidad de poder disfrutarlo como pasajero y saber que en un futuro no muy lejano va a haber la oportunidad de poder viajar en tren como pasajero desde Veracruz a Puebla, de Puebla a Ciudad de México, de Puebla a Querétaro. Hay otros planes también por ahí donde se planea conectar no solamente el centro del país con el sur en cuestión de pasajeros, sino también el occidente y prontamente el norte. Y el Chepe que se encuentra allá en Chihuahua es el único tren de pasajeros que tenemos en México. El Chepe es un tren turístico y al ser turístico pues se le cataloga como tren de pasajeros o tren ligero. No es el único, también está el Tequila en Jalisco y es la misma modalidad, es un tren completamente turístico que sale de la ciudad de Guadalajara y llegas a Tequila. Y pues bueno, ahí con toda la cuestión turística que hay con lo del tequila, en el Chepe pues tienes diferentes estaciones que llegan, puedes tomarlo hasta en Sinaloa y terminar casi en Chihuahua. Entonces, son trenes turísticos, son trenes de pasajeros, pero están muy, muy, muy enfocados al turismo. Desde que tú te subes a los vagones, te das cuenta que es otro nivel en el sentido del confort y del disfrute, de la distracción, de las vistas impresionantes que te dan,
de las atenciones que te dan una vez que tú los estás utilizando. Y pues hay un poco de diferencia, porque sí, este tren de aquí del sur sí va a ser como tal de pasajeros y sí va a ser turístico, pero ya va a ser un tipo de tren ya más normalizado, ya no tan enfocado solamente al turismo, sino que también si tú un día dices, no me quiero ir en avión de Palenque a Cancún, me quiero ir en tren y quiero llevar mis maletas y mis cosas y mis hijos como habitante de las ciudades. Tú vas a agarrar y te vas a subir al tren, no como turista, sino como pasajero normal, como si agarraras un camión de ADO. Pero ¿por qué hay ese retroceso en cuestión ferroviaria y ahora se busca como que rescatar? Es un fenómeno interesante. De hecho, entramos en la cuestión que es la evolución a través del tiempo y como tú dices, ese rezago donde parecía que todo iba evolucionando para bien y de repente un frenón y adiós tren de pasajeros, solo queda tren de cargas. Tiene que ver mucho con situaciones que rodearon la política en diferentes épocas. Por ejemplo, cuando se inició el plan en 1836 para lo del tren de Ciudad de México, Veracruz, Veracruz, Ciudad de México, las cuestiones políticas y la historia en México era de progreso, era de tratar de comunicar el Golfo de México con el centro del país y poder transportar esa carga tan importante que llegaba a esos puertos. Eh, Se empieza a hacer la lucha de poder construir la línea ferroviaria, pero para 1940, 1960, hay un cambio político y es uno de los momentos políticos e históricos de México más importantes porque es donde más eh, avance en cuanto a tecnologías que llegaron de Europa hacia América se pudieron aplicar en México. Y con esto me refiero a que parte de nuestras primeras líneas férreas fueron construidas por ingenieros europeos, franceses principalmente, y otros cuantos norteamericanos, estadounidenses para ser más específico. Entonces, eh, en esta época de México política se le dio entrada a estos conocimientos extranjeros con tal de nosotros poder tener un tren de pasajeros y de carga pues aceptable para ese entonces. ¿Qué pasa cuando termina esta parte política en 1980, 1880, entrando a los años 1900? Pues se queda ahí estancado, se queda estancado se sigue lo que viene siendo el tren, un tren muy antiguo con locomotoras muy antiguas, pero su principal finalidad era transportar carga. Se fue olvidando aquello que era poder conectar a los pueblos. La carga pues trae una derrama económica impresionante a cualquier estado de la República. Si viene desde un puerto y lo puedes transportar desde Monterrey hasta Veracruz para mandar ese producto a otros países, pues como que ahí se fue perdiendo un poco la brújula, se desequilibró el hecho de que también pues pudiese haber sido un elemento muy importante para las poblaciones pequeñas. Entonces, ahí se paró con esa parte de avance tecnológico en trenes de pasajeros. Eh, Empieza el desarrollo de algunas de las ciudades más importantes de México, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y empiezan a ver estos trenes urbanos o metros. Empiezan su construcción en los años 1900 y se van afinando. Igual, nuevamente se le da entrada a conocimiento extranjero para el metro de la Ciudad de México, un diseño totalmente francés y se aplica y hasta hoy en día está en funcionamiento y en operación con sus diferentes mantenimientos que esto implica, pero ahí está hecho y es enfocado para las personas, es un metro. Ahora, eso es urbano, y ahora que empieza la idea para conectar una urbe con otra, ya eso ya se cataloga como un tren de pasajeros.
Entonces prácticamente estamos viviendo, si te das cuenta, el avance y el progreso de un tren en México se, se debe a las situaciones políticas que el país vive en esos momentos. Si no estuviéramos viviendo la situación política que hoy en día nos rodea, esto no estuviera sucediendo. Entonces, digamos que es algo así, por eso te digo que es un fenómeno muy interesante. Estamos repitiendo ciertos patrones políticos desde esos años que te mencioné hasta este momento, donde otra vez caemos en la oportunidad de volver a traer conocimiento extranjero al país, tecnologías de punta, al traer ahora no solamente conocimiento europeo o conocimiento estadounidense, sino también asiático. Pues la verdad es que muchas de las cosas o que vemos ahora los ingenieros aquí que estamos metidos al 100% en la construcción del proyecto y la gente incluso de los pueblos y de los pueblos pequeñitos o ciudades no tan pequeñas como Palenque, eh, pues sí, impresiona mucho porque ves una forma de organización completamente diferente de empresas extranjeras. Eh, de repente por ahí decían una broma en el pueblo del Triunfo Tabasco. Imagínate que es un pueblo más chiquito que Bernal, más chiquito que la Peña Bernal, una tercera parte de Bernal. Entonces, de repente llegan estos chinos y rentan casi medio pueblo durante los primeros 8 meses y de repente ves este choque donde cuando este pueblo se iba a imaginar de repente ver que la mitad de su gente se convirtió en asiática de un día para otro. Tú vas al mercado y a los mercaditos de pueblo y ves unas 15 personas chinas y unas 30 personas mexicanas. O sea, algo considerable. Entonces, pasa un año de esta convivencia y las mismas personas más influyentes de estos pueblitos, los que tienen, los que hacen, se encargan del agua potable, los que se encargan de las tortillerías, los que producen leche, los que tienen ahí por un hostal para los trabajadores que van llegando, todas estas personas que son como que los líderes de esos pueblos, se les ocurrió la grandísima idea de generar como un festival de culturas como para decirle a aquellos que no se atrevían, a aquellos mexicanos que no se atrevían como que a acercarse a los chinitos, e igual al revés, aquellos chinitos como que también estaban recibiendo el choque de estar en un lugar completamente diferente. Se genera en el parque central del pueblo la convivencia y fue de verdad, muy interesante ver música de banda aquí bien mexicana, bien de pueblo, bien de rancho, y los chinitos de verdad tratando de bailar. De repente llega el momento en el que le toca a los chinos poner su música y ves ahí a un señor con sombrero, a un ranchero, bailando música asiática. Entonces, es, es, es uno de los días que de verdad guardo me genera mucha felicidad cierta gracia. Eh, Pasa el año, yo hasta el día de hoy llevo ya 2 años prácticamente transportándome entre ese pueblito del que te hablé, Palenque, Escárcega, Campeche, y así prácticamente mi trabajo es ese, moverme de un punto a otro y estar viendo los diferentes avances en cuanto a cuestión de vía. Pero empieza a surgir el rumor de, oye, ¿ya viste que en el pueblito y en el Triunfo ya están saliendo mestizos, ya hay mezcla, están saliendo ya los mexicanos, pero con ojitos así? Y, y pues hay un grupo del pueblo, un grupo en Facebook, que de verdad, si tú ves los comentarios que hay ahí, de comentarios que de verdad de repente te pueden parecer fuera de lugar, pero que dices, no, o sea, más allá de tú juzgarlo como de que, oye, qué comentario tan fuera de lugar, no debiese ser, no, realmente es un fenómeno de choque de culturas y de que más que nada eso quiere decir que ya se están adaptando y al estarse adaptando, ya ese tipo de comentarios que en un inicio pudiesen parecer xenófobos, no lo son. Al contrario, tú sabes cómo es el humor, de repente el humor mexicano, ese humor pesado, ese humor medio que para algunas personas pudiese parecer fuera de lugar. Bueno, no, aquí ya empezó a ser normalizado, que no debiese ser,
pero ya empezó a ser normalizado y de una u otra manera ya permite la convivencia sana entre ambas culturas, porque sí hubo choques de diferentes tipos, pero, pero hoy por hoy se vive una convivencia sana. Y eso es una de las tantas cuestiones que te digo que está sucediendo en pueblitos que jamás imaginaron que esto iba a pasar. Y pues bueno, esto es en cuanto a lo social. Estamos hablando de un posible reflorecimiento cultural. A nivel de estructura, me has comentado que ha sido como un aprendizaje, que ha sido fuertísimo. O sea, ¿cómo ha sido la aplicación de esos nuevos conocimientos para los trabajadores mexicanos? O sea, sí ha sido una curva de aprendizaje, sí sé que grande, pero difícil de implementar de golpe. También los tiempos del proyecto, cómo se han visto, se han podido respetar y cómo ves ese feeling de compactación de conocimiento entre ambas culturas. ¿Cómo ves esa parte? Ese feeling sigue sucediendo hasta el momento, José Juan. Todavía no se logra ya decir que ya vamos en sincronía con respecto a esa transmisión de conocimientos nuevos a los trabajadores. Justamente ahí es una de las partes más importantes de mi trabajo, de mi chamba, que prácticamente es ser el puente entre estas culturas extranjeras y mi cultura y tratar de yo entenderles en su idioma, en diferentes idiomas, porque a veces es complicado. He llevado ya llevo un año estudiando chino, 2 cursos, y es muy útil para cuestiones de uso diario de la vida de constructor, para emergencias, para decir corre, agáchate, con cuidado, bájate, súbete. Esas cuestiones de un chino básico, un primer nivel, es muy útil, pero para darte a entender, para cuestiones más técnicas o específicas de cómo funciona una máquina, de cómo se realiza el procedimiento constructivo, de cierta parte del proceso de construcción de tren, todo eso, pues definitivamente en chino, iba a estar en chino para mí. Entonces, es en inglés, completamente en inglés. Un 85% de la comunicación en mi caso, con los chinos es en inglés. El otro 15% es ahí compartido entre chino y español. Y, y pues una vez que soy como ese embudo, ese filtro, yo capto la información, entiendo cómo se maneja por la experiencia que he tenido en otros proyectos. Son tecnologías nuevas, pero que la base teórica o el fundamento viene siendo el mismo, simplemente que a lo mejor aquí lo hacemos de izquierda a derecha y ellos allá lo hacen de derecha a izquierda, pero es lo mismo. Cuando yo me doy cuenta de eso y de cómo funciona, entonces yo tengo que generar una manera óptima y eficiente de hacerlo entender a mis trabajadores mexicanos y decirles a las empresas pequeñas mexicanas que también se están contratando para diferentes trabajos, les digo, miren, esto no es más que, es lo mismo que siempre hemos hecho, pero ahora lo vamos a hacer así, porque con estas máquinas funciona así. Y se lo digo con mis palabras, no se los digo tan técnicos, se los digo así como entre mexicano a mexicano estamos acostumbrados a hablar, lo entienden, lo ejecutan, funciona, y pues los chinos quedan felices. Entonces, de repente sí me he vuelto como una especie de traductor de conocimientos entre una cultura y otra y ver que ambas estén bajo el mismo mensaje, que no se me vayan a ir para otro lado porque entonces no funcionaría. Tiene que quedar el mismo mensaje que me están transmitiendo de esta parte del mundo a esta parte del mundo y que funcione igual. Entonces, hay capacitaciones de cuadrillas enteras de trabajadores. Por ejemplo, en estos pueblitos ya hay escuelas de chino mandarín. Entonces, también ahí los trabajadores después de su jornada, hay trabajos que requieren 3 jornadas de 8 horas, 3 cambios de turno. Sin embargo, termina un turno y tienen ya pagado un curso en el pueblo para ir a aprender chino. Ya es opción de ellos
de verdad tomarse el tiempo para ir y asistir a la escuelita, por así decirlo. Pero los obreros están teniendo esa oportunidad. ¿Por qué? Porque dentro de las fábricas, dentro de las máquinas, dentro de todos los almacenes, hay cosas que están tanto en chino como en español como en inglés. Y para cualquier situación siempre es más fácil que ellos tengan una noción de los idiomas. Entonces sí, hay capacitación hasta de los idiomas, así como de las nuevas tecnologías y sus usos, también hay capacitaciones en el idioma. Eh, no ha sido fácil. Los trabajadores de repente, los trabajadores mexicanos de repente dicen, no, es que están en México. Si están en México se deben adaptar a como las cosas son así porque así es aquí. Pero ha costado ir un poquito suavizando esa piedra y de hacerles entender que no solo porque en México haya funcionado así los últimos 200 años, significa que va a seguir funcionando así los próximos 200 años, sino que hay que estar abiertos al cambio y a las nuevas formas de hacer las cosas. E incluso sucede hasta con ingenieros preparados y que vienen de otras partes de México, de repente se niegan a querer aplicar estas nuevas tecnologías, pero no es más que nada que ignoran su funcionamiento. Y ya una vez que que se les explica, que lo entienden, como que ya dicen, ah, ok, bueno, es que uno lo único que quiere es que esto se haga bien, pero es eso más que nada, cuando la información es bien transmitida y bien explicada, casi casi que con peras y manzanas, todo funciona bien. Excelente. Hombre, te veo a ti como buen mediador. Ah, ay, Dios. Ya no sé, a veces llego en la noche, toco la almohada y de repente ya no sé si estoy soñando en inglés, en chino, en español, ya no sé, o sea, ya no sé, hay veces que me levanto yo peleando solo, tratando de mediar situaciones que solo suceden en mi cabeza. Y sobre lo referente a la cuestión social, sin profundizar mucho, quería saber, ¿han tenido algunos problemas así como de carácter social, dígase con personas, con municipios, etcétera? Porque, por ejemplo, me acuerdo yo estos últimos 2 años he ido a Chiapas y he tenido como que he visto diferentes experiencias de que han tomado, por ejemplo, una caseta, una calle, ¿sabes? O sea, como que este tipo de quejas que se han brindado y han detonado como este tipo de acciones. Y quería saber si eso ha sucedido en el proyecto del Tren Maya, algo que hayan dicho como, ok, esto no estaba planificado y está como atentando un poco con la parte de los, tal vez de los tiempos y de los horarios del tiempo al final de cuentas en que se culmina el proyecto. ¿Tú cómo ves esa parte? Sí, sí, todos los días, José Juan. No hay un solo día donde, donde no nos atrasemos en cuestión de la parte social. Es bien difícil, de verdad. Y es algo que acabo de vivir, por ejemplo, yo la semana pasada. Te voy a poner un ejemplo de un día que nos atrasamos por cuestiones sociales. Llegas al primer crucero del tren con vehículos. O sea, por el mismo punto van a cruzar vehículos al mismo tiempo que va a cruzar el tren. Bueno, no al mismo tiempo, pues, pero comparten esa zona. Entonces, hay que rehabilitar el crucero completamente, porque esa carretera, ese punto de la carretera va a dejar de existir, pero sin embargo le tienes que proporcionar tú al vehículo, al usuario de los vehículos, su conexión del pueblo A al pueblo B, que siempre ha sido la conexión de toda la vida, o sea, desde que ellos nacieron siempre se ha pasado por ahí. Entonces resulta que un día llega un tal Jorge Bermúdez y dice, ah, les voy a tapar el paso por 5 o 6 horas, no pasa nada, voy a hacer un crucero para el tren y para que también ustedes puedan pasar. Pero a las personas les importa un cacahuate. Ellos solamente quieren poder llegar a su casa y ya, ¿sabes? Entonces se crea ahí un conflicto, obviamente dentro de mi planeación para hacer un crucero yo tengo que considerar todo eso. Yo habilité un camino lateral a un costado terminando el ancho del crucero. Por ese camino lateral estuvieron circulando todos los coches mientras yo estaba trabajando en el habilitado del crucero.
Aún así, hay camiones de dimensiones eh, doble remolque que vienen cargados de ganado. En esta zona, una de las principales actividades económicas es el ganado. Vienen camiones llenos de vacas, vienen camiones llenos de toros, vienen camiones llenos de diferentes animales, pero no pasaban por ese camino lateral que yo había habilitado. Pasaban ambulancias, pasaban bomberos, pasaban coches, pasaban camionetas, pasaban incluso volteos, camiones volteos de material, pero ya un doble remolque ya no pasaba. Entonces, oh sorpresa, de repente veo que tengo ya un doble remolque parado ahí esperando. De repente otro del otro lado de la carretera. De repente ya son tres, de repente ya son cuatro. Y yo veo que voy atrasado con los trabajos del crucero y digo, no, no puede ser. O sea, sigan pasando los coches pequeños. De repente, uno de los camiones se me desespera, se lanza a querer pasar por el camino lateral, se queda atascado y por lo tanto ahora era peor, porque ahora el camino lateral lo tenía yo tapado. Por si fuera poco, José Juan, por si fuera poco, empiezo a escuchar una ambulancia a lo lejos. Tas, 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 tas. Es que traigo a un herido, traigo a una persona grave. Entonces, el nivel de presión que se maneja bajo estas circunstancias es de verdad que tú tienes que agarrar ahí el nervio y decir, cálmate y solucionalo, porque hay una vida en juego y tiene que pasar. Entonces, la verdad, y ya cuando vi que mis compañeros de seguridad, todo lo que se había organizado y planeado, cuando lo vi que se estaba todo descontrolando, agarré y fui y yo directamente le hablé al señor del camión de las vacas y le dije, señor, aquí hay de dos, o una vaca se muere o un ser humano se muere y tenemos que actuar rápido. Y agarró el señor solito y me dijo, no, vamos a dejar pasar al ser humano primero, acomodé el lugar, y después pasando al ser humano me dejas pasar a mí con mis vacas. Pero tú me tienes que solucionar ya. Así que yo te voy a apoyar ahorita a pasar a esta ambulancia, pero tú me vas a apoyar a mí después, ¿sabes? El señor se agarró de ahí para poder pasar su ganado, y eso es algo que nunca voy a olvidar, porque no me gustó, pero le dice paso a la ambulancia, habilité el crucero, estaba en unos 70-80%, me faltaba una hora para terminar el crucero, pero estaba en un 70% hecho. Entonces yo dije, la ambulancia que pase lento para que no se atore, pero que logre cruzar. La ambulancia logró cruzar, luego de 3 días, pregunté yo qué había sido de esa persona, si sí había llegado bien, si sí la habían podido atender. Bueno, solo me enteré que un bebé nació en la carretera. Eso fue todo lo que me enteré. En fin, este, el señor de las vacas logra pasar después, el crucero se habilita, pero sí hubo un momento en donde si no hubiera uno tomado decisiones, no hubieras controlado los nervios y no hubieras dado instrucciones a todo el equipo para que funcionara, pudiese haber terminado en un desastre y en una desgracia. Entonces, esas son las cosas que tienes que cuidar cuando tú estás en proyectos como estos, porque si generas una desgracia, un conflicto social o un desacuerdo social, esto se para completamente. Eso a mí me parece súper interesante porque son como de esas partes que las personas realmente no toman en cuenta. Por ejemplo, alguien dice, no sé, Jorge Bermúdez está trabajando en lo del Tren Maya y no sé qué, pero no ve como esas otras skills que se necesitan, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que tú resolviste fue como tipo una situación servicio al cliente, ¿no? Son cuestiones en las que tú tienes que estar Sí, modulándote, modulando al equipo, porque imagínate que tú no fueras de la manera en que eres actualmente, ¿no? Que eres tranquilo, como más templado, piensas las cosas. Imagínate que fueras como más desaforado. Ahí no solo te afectaría a ti, sino que también afectaría como a las otras personas del equipo, ¿no? claro, claro, claro. Y me ha tocado incluso eso, me ha tocado que compañeros míos están perdiendo de repente los nervios, el control, y me ha tocado irlos a calmar. Me ha tocado decirles, oye, oye, no, espérate, espérate, acuérdate en dónde estás parado y acuérdate lo que pones en juego. No discutas, dale la razón, aunque sepas que no la tiene, porque
te va a generar más problema a ti que a él. Vamos a poner el ejemplo por querer pasar y que se pongas a gritar y al tú por tú con esta persona, pues no puedes hacerlo. Tienes que tú, como tú dices, controlarte, modular, y si ves un compañero que se está saliendo fuera de control, calmarlo y decirle, ¿sabes qué? Mira, descansa, vete a descansar 1 hora, vete a descansar 2 horas, relájate y vamos a seguir después. Y así es también mucho conocer a tu equipo, el que te está ayudando. Son varios departamentos para hacer diferentes trabajos sobre la vía. Está el departamento de seguridad, que juega un papel importante para cualquier trabajo que hagas. La seguridad es primero. Y al mismo tiempo está el departamento de medio ambiente, al mismo tiempo está el departamento de compras para ver si todos los productos llegan a tiempo al sitio cuando los vas a ocupar, el tiempo de maquinaria, el departamento de maquinaria, el departamento de los mecánicos por si se te falla una maquinaria en el momento, el departamento de los que te suministran diésel, gasolina, el departamento que se encarga de traernos de comer a todos. O sea, es una logística impresionante para hacer cualquier movimiento de la construcción del tren. Y de repente, como tú dices, de repente todo esto no lo ve nadie más, no lo ve nadie más, más que lo que pasan en la tele, pero, pero sí existe una organización muy compleja. Y, y pues bueno, si una de esas partes empieza a fallar, otra parte que depende de esa también lo hace. Y es ahí donde, al conocer tú a tu equipo, sabes por dónde echarle la mano cuando lo ves en apuros y hacer que este engrane siga girando. También te quería preguntar, ¿han tenido en el proyecto problemas con comunidades, o sea, con comunidades indígenas? O sea, cuestiones que pensaron en un inicio de, bueno, esto se va a hacer así, pero ahora se va a tener que cambiar porque se llegó a un acuerdo o algo por el estilo. ¿Han tenido esas Sí, experiencias? sí ha habido cambios. De hecho, cambios que en su momento parecieron que eran un bache muy grande y que a lo mejor ya no se hacía nada, pero eh, por ejemplo, recuerdo que hace como 2 años, cuando se iba a decidir dónde nos íbamos a nosotros a sentar como campamento chino, eh, pues se habían elegido una serie de terrenos de, no sé, 30 hectáreas para poner las acopio de rieles, para poner la zona de acopio de balasto, los diferentes materiales que van a armar el tren, las oficinas, las habitaciones, todo. Y de repente resulta ser que en esa área, en esos terrenos, haciendo los estudios, cuando viene el Departamento de Zonas Arqueológicas, el INAH, y hace su levantamiento, traen ellos ahí topógrafos, una tecnología especial para ver si hay restos arqueológicos. Y descubren que es una zona con demasiadas construcciones arqueológicas. ¿Te imaginas? Ya teniendo casi que el trato con el señor del terreno de, ¿sabes qué? Tantos miles de pesos al mes por rentarnos esta zona para nosotros hacer el campamento. Una renta de 2, 3 años en lo que se acaba el tren. Eh, y pasa eso, entonces es cambiar completamente todo el plan y agarrar y decir, no se puede, y no se puede, porque son restos arqueológicos, simplemente es imposible, es un no rotundo y definitivo. Entonces se cambia toda la logística y nos movemos a donde hoy en día se encuentra el campamento en el Triunfo Tabasco, y es volver a gestionar negociaciones con las personas de esos pueblos, correr el riesgo que los dueños de esas tierras te digan, no te rento pero a mi precio, al precio que yo quiero, precios de repente que se salían fuera de lo justo. Y, y pues bueno, esa fue una de las inconveniencias. Sin embargo, lo que se ha encontrado, los restos, las zonas arqueológicas nuevas, pues la verdad es que también es parte, a mí se me hace muy interesante. A mí de repente el saber que a lo mejor eso que encontraron ahí puede cambiar la historia de lo que se cree de las culturas mayas o que se puede saber más sobre esas culturas, pues sí, hasta yo mismo dije,
no se va a hacer ningún campamento ahí, lo vamos a mover a otro lado y sí podemos conseguir otras tierras, ¿sabes? Entonces, eh, esa fue una. Otra también, sí, han cerrado carreteras porque, por ejemplo, los camiones de rieles, un riel, una barra de riel te pesa 1.3 toneladas. Ahora imagínate, perdón, 80 pies, 24 metros, más o menos, 24 punto y cacho. Exacto, los durmientes van en medio. La cuestión es que estos rieles o las barras de acero, que son los rieles, pues tienen mucho peso. Y ahora imagínate un camión de doble remolque como el de las vacas, lleno de puros rieles, transitando por esas carreteras que solamente eran para vehículos y para carros para los pueblos. Las carreteras se empiezan a dañar, obviamente. Entonces, por ahí hubo diferencias sociales, porque dijeron, es que por hacer el tren nos están dañando la carretera. Así que vamos a levantarnos como población y vamos a taparles la carretera y que busquen otro lado por donde pasar los materiales. Entonces, sí, la verdad es que esa carretera y otras cuantas ya estaban con unos baches nivel cráter lunar y, y no, pues o sea, sí, sí fue, a veces es la única arma que tienen los pueblos, honestamente, es la única arma que tienen los pueblos, organizarse como población y levantarse y decir, sabes que hoy no pasas porque necesitamos que nos escuchen y es la única herramienta que tienen a la mano para hacerlo. Entonces, sí funcionó, los escucharon, obviamente, porque el proyecto del tren pues tiene cierta prioridad en una agenda política. Entonces, al ser así, obviamente que los iban a escuchar, ¿estás de acuerdo? Entonces, mandaron a rehabilitar todas esas carreteras, levantaron todo lo que estaba mal, las compusieron y no solamente eso, las prepararon con los materiales que puedan resistir el peso de estos camiones que transportan pues mucha carga con los rieles, con los durmientes, con los diferentes materiales. Entonces, otra cosa interesante ahora, eso te estoy diciendo que ha sucedido en los últimos 2 años. Ahorita tú vas hacia un pueblito y te encuentras con una carretera de primer nivel. O sea, no tu terracería, no tu camino empedrado, no. Es una carretera bien hecha, con señalización, con las pinturas reflejantes para la noche, o sea, todo bien. Y dices, wow, o sea, todo por un tren, todo por un tren. Sí. Wow, literalmente todo por el tren. Oye, Jorge, te quería agradecer. Muchísimas gracias por tu tiempo, por brindarnos este chance de poder platicar contigo y comprender un poco más sobre el Tren Maya, porque realmente yo creo como que muchas personas se quedan con la imagen del Tren Maya de que no, que es un megaproyecto, o los diferentes como cuestiones de, no, que Sí, la cuestión ambiental, o que la cuestión es con las situaciones con los pueblos indígenas. Algunos ven las cuestiones tal vez con desconfianza, ¿no? Porque pues es un proyecto que va a traer mucha prosperidad, pero también va a revivir, como quien dice, la tradición ferroviaria en México, ¿no? Entonces realmente está muy interesante y creo que es un proyecto al que se le va a sacar mucho provecho, ¿no? Y esperemos que sean como así nosotros es. platicamos al inicio de la plática, que se replique en más estados. Te agradezco muchísimo el tiempo, Jorge. Muchísimas gracias por venir a El Discurso. Correcto, no, muchas gracias a ti, José Juan, por la invitación. Este, y pues a mí siempre me ha gustado esto, o sea, compartir un poquito lo que hay detrás de lo que a veces solamente se muestra. Y, y pues tengo aquí muy bien claro la formación que tuvimos y lo que siempre nos dijeron, que como venga, como te vaya viniendo la vida, la tienes que ir resolviendo y tratando de hacerlo en un ganar-ganar para todos los implicados y eso es lo que he aplicado en estos últimos años y ha funcionado y así vamos a seguir. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, José Juan.